porque él es un master coach de negocios, un fundador de la Professional Networkers Coaching, y él fue gerente y fundador de importantes empresas allá en Puerto Rico y en el ámbito tradicional. Fíjate, esta persona tiene una experiencia de 20 años en el desarrollo del liderazgo y tiene una formación de organizaciones que tienen estructuras estratégicas y orgánicas en el network marketing. Por favor, con emojis, con 5, con estrellas, por favor, prestémosle toda la atención a nuestro diamante royal Tomás Rodríguez, que nos dará esta instrucción para que tú puedas tener una expansión en el 2026. Bienvenido, diamante, y bienvenidas todas las personas que están conectadas. Saludos, buenas noches a todo Gano Excel Las Américas. Qué gusto para mí estar con ustedes en esta noche, estar en compañía de esta familia tan maravillosa. Me llena de mucha alegría poder compartir con ustedes en esta noche parte de mi historia. Como bien mencionaba Iris, un abrazo hasta allá, hasta tu lindo California. Como bien ella nos mencionaba, llevamos un tiempo en la industria y a veces poder compartir y reunir todos los pensamientos clave que hemos vivido durante tantos años, pues se nos dificulta un poquito. Así que esta noche vamos a tener una esencia de lo que hemos vivido a través de esta poderosa profesión y a través de esta maravillosa oportunidad que nos brinda Gano Excel. También quiero enviarle un fuerte abrazo, Lupita, hasta allá, hasta Colorado. Hace par de semanas, en diciembre, estuvimos por allá en Denver, unos fríos impresionantes. Así que mis respetos para ustedes que en este tiempo de frío continúan llevando ese mensaje de salud y de prosperidad y de abundancia a todas las familias allá en Colorado. Y también pues a cada uno de los miembros de Gano Excel, Gano iTouch que están presentes con nosotros en esta noche desde diferentes países. Es incontable tal vez poderlos saludar a todos, pero desde lo más profundo de mi corazón, un fuerte abrazo, mis mejores deseos de toda la abundancia y de toda la prosperidad y de todo el crecimiento dentro del ser en este 2026 y que cada uno de ustedes pueda hacer sus sueños dignos. No importa lo grande que sean, que los puedan hacer una realidad, una hermosa realidad. Así que para premiar el tiempo esta noche quiero contarle, como bien había mencionado, algo de mi historia y quisiera presentar la historia desde un punto que ustedes pudieran seguirme, quizás haciendo algunas anotaciones. Voy a tocar mi historia desde 3 aspectos que han marcado mi vida. Es lo que yo llamo 3 grandes procesos en mi vida. Desde que yo conocí la industria hasta el día de hoy, he vivido unos procesos que quiero sintetizarlos esta noche con la confiabilidad de que a más de alguno de ustedes les pueda ayudar a crear ese mapa de ruta tan necesario para poder construir ese imperio, ¿no?, que todos deseamos construir con la oportunidad que nos brinda Gano Excel, Gano iTouch. Vamos a estar hablando un poquito lo que yo llamo mi encuentro. Fíjate qué interesante. Vamos a hablar lo que yo llamo el primer proceso, mi encuentro con mi verdadero yo. Cuando entremos a esa parte, ya tú vas a tener una idea por qué le llamo mi encuentro con mi verdadero yo. La segunda experiencia que viví, o el segundo proceso que fue grande en mi vida, yo le llamo el proceso de la transformación. Tuvo que existir una transformación en mi vida para que yo pudiera maximizar los beneficios que esta industria nos ofrece. Siendo la persona que llegué, definitivo me iba a ser muy difícil alcanzar lo que yo quería alcanzar. Y el proceso número 3 es lo que yo le llamo el proceso de la conciencia. Así que vamos a hablar un poquito de quién era Tomás Rodríguez, quién era yo, cuál fue esa transformación que tuve que vivir para poder crear lo que nosotros llamamos los resultados y qué para mí fue el proceso de crear una nueva conciencia o una nueva mentalidad
podríamos llamarle así, acá en Gano Excel. Bien, cuando nosotros hablamos de proceso, yo no sé qué te viene a la mente, pero el proceso, ya ustedes saben que es una serie de pasos o de acciones o de actividades que nosotros realizamos de una manera constante, sistemática y que tienen la intencionalidad de llevarnos a algún lugar. Los procesos nos ayudan a crear lo que se llama una serie de acciones. Fíjate qué interesante. El proceso te permite tú tener una serie de acciones consecuencialmente y que esa serie de acciones consecuencialmente tú puedas comenzar a crear algo distinto, algo diferente, lograr un objetivo deseado. Y el camino para nosotros poder alcanzarlo es lo que nosotros llamamos el proceso. ¿Ve? Todos nosotros estamos viviendo un tipo de proceso. Hay algunos de ustedes que ya lleva años desarrollando el tema de Gano Excel, años en la industria del mercadeo en redes, del network marketing, y ya han vivido un proceso, ya tienen cierto camino adelantado. Hay otros que están recién comenzando, que están comenzando a vivir las experiencias de sus procesos. Y tal vez haya alguno esta noche que nos visita y que no ha comenzado su proceso. Entonces, es bien importante que nosotros podamos tener claro que todos vivimos un proceso. En el proceso mío en particular, ¿quién era yo? ¿Quién era Tomás Rodríguez antes de conocer esta oportunidad de Gano Excel? Pues yo prácticamente, como mencionaba Iris en la edificación, toda mi vida yo siempre he estado en el área de los negocios. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero yo nunca he tenido que trabajar para nadie. Desde muy joven, cuando terminé la universidad, comencé a desarrollar mis propios negocios. Entendí la importancia de lo que era el mundo empresarial y no el mundo del empleado con una serie de limitaciones y de escaseces que a veces se dan en la vida de algunas personas. No en todos los empleados, pero a veces se da. Entonces, como yo no quería correr ese riesgo, a mí desde muy temprana edad, quizás la influencia de mi mamá me guió por el mundo empresarial. Comencé muy joven a tener mis propios negocios y comencé a vivir esa experiencia de tener ese concepto de libertad que hasta cierto punto podemos hablar de libertad financiera, te puede brindar tener un negocio propio si es bien administrado y si tiene productos que realmente sean productos de movimiento. Y eso me permitió pues comenzar a vivir una serie de experiencias fantásticas dentro de lo que eran los negocios tradicionales por muchos años. Cuando llegó un momento en mi vida, y aquellos que tienen negocio propio o han tenido algún tipo de negocio, quizás puedan identificarse conmigo, llegó el momento que los negocios comenzaron a crecer, y en la medida que el negocio crecía, el dinero llegaba, pero yo comenzaba a perder algo más valioso hasta cierto punto que el dinero, que era la libertad de tiempo. Me encontré a veces ausente de mi casa por largas semanas con el afán de poder mantener el estilo de vida que mis negocios me habían dado la oportunidad de tener. Pude desarrollar lo que muchos de ustedes llaman el afán. Me vi completamente afanado, vivía 24/7, mi mente estaba cauterizada prácticamente cómo mantener a mi negocio, sostener mi negocio y enfrentar el crecimiento. Créanme que no era fácil. Estaba ya un poco cansado de estar cansado cuando me hablan de lo que era el mercadeo en red y me hablan de la oportunidad que este modelo de negocios nos enseña. Ya ustedes saben, mi nombre es Tomás. Ustedes conocen la fama que tienen los Tomás. No sé si aquí en la sala hay algún otro Tomás. Y cuando a mí me hablaron de este negocio, pues yo no tenía la capacidad de creer cómo este modelo de negocio podía transformar mi vida. Pero a pesar de que no tenía la capacidad de creer, no me cerré a la oportunidad. Lo que hice fue que me dediqué a estudiar en mi tiempo libre, a veces cuando viajaba, me dediqué a estudiar qué había detrás de la propuesta del mercadeo en redes, qué era realmente este modelo de negocios. Y muchachos, soy del grupo de los 4. ¿Qué significa del grupo de los 4? De ese grupo de personas que conoció este modelo de negocios
y le tomó 4 años tomar la decisión. Yo no reaccioné, yo no fui reactivo a la oportunidad. Cuando yo comencé a escuchar lo que era este modelo de negocio, lo que era esta industria, yo dediqué 4 años de mi vida sin tomar la decisión de comenzar. Me dediqué a estudiarlo, me dediqué a analizar qué había, comencé a ver los pros y los contras, comencé a escuchar historias que me parecían muy interesantes, comencé a escuchar historias que me parecían muy fantasiosas, para mí no eran reales. Y entonces viví en un proceso de análisis durante 4 años de mi vida. ¿Por qué en un momento determinado decidí darme la oportunidad? Y esto es un término bien importante, porque a veces la persona cree que le estamos dando la oportunidad al que nos invita, y no es así. Yo estuve claro que los afanes que mi negocio tradicional me ofrecían me iban a llevar a tener una corta vida porque ya había comenzado a tener problemas de hipertensión y una serie de males que no son buenas para la salud, especialmente cuando uno vive del mundo empresarial. Y entonces me di la oportunidad, después de 4 años, de ir anotando los puntos que para mí fueron extremadamente relevantes para yo tomar la decisión. Y yo te voy a contar en esta noche cuáles fueron esos puntos que para mí marcaron una diferencia en el concepto que yo tenía acerca de la industria, me hicieron razonar que podría ser una oportunidad, quizás la oportunidad que yo estaba buscando, y entonces me abrí a conocer y me abrí a comenzar el proyecto. Uno de los factores que a mí me atrajo mucho, y espero que tú vayas analizando cuáles fueron los factores que te llevaron a ti a tomar la decisión de construir este negocio. Uno de los factores que más a mí me llamó la atención de este modelo de negocio era la oportunidad. La oportunidad de yo comenzar a crecer, de yo establecer un negocio anclado de una manera internacional. Yo siempre había tenido negocios locales. Cuando estuve en Puerto Rico, cuando me movía a Texas, tenía negocios locales dentro del estado. No podía tener un negocio fuera del país, muy costoso, gastos operacionales distintas, el producto, cómo lo iba a llevar, las facilidades de financiamiento eran muy escasas. Entonces, cuando yo vi que yo a través de este modelo de negocios podría desarrollar desde la tranquilidad de mi casa un negocio a nivel internacional, eso abrió mi mente a una realidad diferente. Un negocio internacional me brindaba la oportunidad de ya yo no depender desde el punto de vista financiero de un mercado local. O sea, ya yo no iba a depender de la economía exclusivamente cuando estaba en Puerto Rico de Puerto Rico o de la economía de Estados Unidos únicamente. El negocio internacional me brindaba a mí la oportunidad de que mi negocio se sostuviera a través de la economía globalizada, a través de la economía internacional. Yo no sé si tú has pensado ese punto que te brinda este modelo de negocios. Entonces, eso a mí me abrió la mente a decir cuán interesante sería un negocio que si hay un problema financiero en el país donde yo vivo, no me afecte, porque mi negocio no depende exclusivamente de ese país, sino que depende de la economía global o de la economía internacional. Eso a mí me fascinó. El otro punto que a mí me atrajo mucho de este modelo de negocios era que podía automatizarse. Es un negocio que trabaja en automático y que yo podía generar lo que se conoce una fuente de ingresos residuales o ingresos pasivos. ¿Qué significaba? Significaba que ya yo no tenía que estar dedicando tantas horas para yo sostener el funcionamiento de mi negocio sobre mis hombros, sino que la responsabilidad del crecimiento del negocio iba a ser compartida. Iba a ser compartida con otros empresarios que también verían la industria, comenzarían a crear sus propios negocios a nivel internacional, y eso a mí me iba a dar sostenibilidad. Para mí eso era bien importante porque yo había tenido las presiones de un negocio grande sobre 200 empleados sobre mis hombros y yo quería liberarme prácticamente de esa presión en la cual me tenía en mi negocio propio. Así que para mí los ingresos residuales, los ingresos pasivos, generar ingresos sin tú estar presente, generar ingresos mientras duermes, generar ingresos mientras disfrutas con tu familia, generar ingresos mientras estás en tu hogar, para mí fue algo renovador.
Para mí fue algo impactante y yo no sabía que existía esa forma de generar ingresos. Para mí generar ingresos tenía que ver con mi capacidad, con mi pujancia, con mi presencia, con mi direccionamiento. Y cuando yo vi que este negocio podría automatizarse, eso a mí me creó una visión completamente impresionante. Me mostró que a través de este modelo de negocios, como existía el proceso de sistematizarse y que muchas personas lo iban a hacer, definitivo me iba a dar tiempo libre. Yo no iba a tener que dedicar largas horas. Ustedes que han tenido el negocio propio saben que hay que dedicar largas horas a la construcción y al sostenimiento del negocio. Cuando yo vi que este negocio se sostenía solo a través de la injerencia de muchas personas con intereses personales, eso a mí me dio una visión amplia de todo lo que podía alcanzar. Pude entender, pude tener claro, y quizás no use el término de libertad financiera, pero sí yo pude entender que si yo desarrollaba este modelo de negocios en base a la experiencia que yo había tenido, yo podría alcanzar lo que a mí me gusta llamar como dignidad financiera. Yo vi en la oportunidad o en la propuesta del network marketing la oportunidad de desarrollar dignidad financiera, tener el estilo de vida que yo quisiera tener, vivir donde yo quisiera vivir, viajar como yo quisiera viajar, tener esa libertad para poder compartir con mi familia desde el punto de vista del tiempo sin limitaciones financieras. Eso a mí me llamó mucho la atención y entonces tomé la decisión. Me acuerdo que tomé la decisión de comenzar en la industria y cuando comencé en la industria del mercadeo en red, no fue fácil. Ahí fue donde yo comencé a tener problemas, a tener dificultades. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos sido domesticados de diferentes maneras. En el caso mío en particular, yo había sido domesticado hacia el mundo de los negocios y yo veía el mundo empresarial tradicionalmente hablando bajo las normas y los principios que opera el mundo tradicional desde el punto de vista empresarial. Yo traía unos conocimientos que había adquirido en la universidad, otros por experiencia en mis relaciones con otros empresarios y yo traía lo que se podría llamar una formación. Cuando yo decidí entrar a la industria del mercadeo en redes, yo entré a los 47 años. Si tú tienes menos de 47 años, está fantástico. Si tienes 47, vas bien. Y si lo pasaste, no te preocupes. Hay oportunidad también para ti enormemente. Y entonces, cuando yo comencé a desarrollar este negocio, me encontré que a nivel mental, aunque tenía experiencia en los negocios tradicionales, yo traía una limitación muy fea. ¿Por qué? Porque había desarrollado unos hábitos, unas costumbres que son muy comunes en el mundo empresarial y que necesariamente en el mercadeo en red no operan igual. Por ejemplo, ¿cuánto vales? Lo que produces. ¿Cuánto produces? ¿Cuánto vales? Entonces, si tú eres dueño de tu negocio propio y tú tienes un empleado que no te funciona, tú lo despides y contratas otro. Acá no. Acá es diferente. Entonces, cuando yo comencé a construir mi negocio, yo hablaba, reclutaba, auspiciaba gente, pero no la sostenía. No la sostenía porque yo no sabía lo que era sostener una persona a través de una relación. Yo estaba acostumbrado a sostener un empleado a través de un salario, pero no a retener una persona a través de una relación, de un trabajo en equipo. Era muy difícil yo poder entender ese concepto. Entonces yo comencé a construir, la gente entraba y abandonaba. La gente entraba y abandonaba. Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me hablaron que este negocio iba a transformar mi vida y ahora yo me encontraba afanado, encontrado dentro de una experiencia que no me permitía crecer como yo quería crecer. Entonces pude entender que nosotros los seres humanos, como somos en nuestro interior, la programación que tenemos en nuestro interior es la que reflejamos y es en la cual nos movemos. Por eso es importante cuando nosotros comenzamos a trabajar en este modelo de negocio, tener un encuentro personal con nosotros mismos. Tener un encuentro personal con nuestro verdadero yo, conocer cuál es mi esencia, qué me atrae, qué me gusta, qué no me gusta, en qué he sido formado, qué valor tienen para mí las personas, es realmente el negocio que yo quiero hacer, me gusta trabajar con la gente. Entonces yo tuve que vivir como un proceso de autoanálisis
porque no me era difícil convencer a una persona para que entrara al negocio, me era difícil sostenerlo. Entonces, eso me llevó a mí a vivir unos retos, como tú has vivido tus retos y como algunos de ustedes vivirán sus retos. Uno de los retos que más dificultad a mí me dio fue el reto de cambiar mi carácter, de cambiar mi forma de ver las personas, de cambiar mi forma de relacionarme con los demás, de dejar a un lado la mente empresarial, de dejar a un lado la mente gerencial y comenzar a entender que esto era un negocio de humanos, humanizados en una relación con humanos. Con unos humanos que llegaban a tu negocio con una serie de necesidades básicas, con una serie de necesidades emocionales, y si yo no tenía la capacidad de trabajar con ellos, de identificarme con ellos, definitivo no hacía conexión. Y si yo no hacía conexión, la gente abandonaba. Gente que podían tener un potencial impresionante muy escondido dentro de ellos, pero que las situaciones que estaban viviendo al momento de entrar en el negocio no eran las más ópticas, las mejores, pero yo no tenía la habilidad de identificarlo. Entonces yo perdí muchas personas, tuve que vivir una transformación y la transformación duele. Duele porque a nosotros no nos gusta cambiar. Yo estoy seguro que tú has escuchado otras historias de éxito que se hablan todos los martes y tú vas a ver que cada historia es diferente. Yo no entré al modelo de negocios por cuestiones financieras. Para mí el dinero no fue lo que me atrajo a hacer Gano Excel. A mí lo que me atrajo a hacer Gano Excel fue el concepto de la libertad. Fue el concepto del negocio internacional, de tener una sostenibilidad, de tener un negocio que trabajara en automático. Desde luego, cuando yo me encuentro con mis limitaciones, con una deficiencia que yo tenía a nivel del ser, yo pude notar que yo carecía de dos capacidades. Y estas dos capacidades son bien importantes que tú las tengas claro. Número uno, yo no tenía la capacidad de ser enseñable. Y esto es extremadamente peligroso. Yo no tenía la capacidad de ser enseñable porque yo creía que lo sabía todo desde el punto de vista empresarial. Entonces, yo no era enseñable. Y si yo no era enseñable, ¿qué iba a duplicar? No sé si me doy a entender. Para mí es importante que si mi experiencia, mi historia te ayude en algo, que agregue en esta noche ese valor tan importante de tú desarrollar la capacidad de ser enseñable. Y el otro punto que comencé a aprender a través de la vivencia, de chocar con las paredes, era poner en práctica lo aprendido. Tenía dos defectos muy grandes. No tenía la habilidad de ser enseñable y no tenía la habilidad de poner en práctica lo aprendido. Yo tenía la capacidad de acumular mucho conocimiento, mucho conocimiento. A veces yo he hablado con personas en diferentes países que voy y puedo notar las personas con unos conocimientos impresionantes, pero su estilo de vida no van a la par con su conocimiento. Yo no sé cuál es tu conocimiento ni cuál es tu estilo de vida, pero yo quiero decirte que en mi experiencia yo tuve que tener una perfecta armonía entre lo que era la capacidad de aprender y la capacidad de poner en práctica lo aprendido. Porque si no ponía en práctica lo aprendido, era teoría, lo que tenía era pura teoría. Entonces, ese conflicto que tuve conmigo mismo me llevó a ir más allá y comenzar a autoanalizarme. Pude entender la importancia de tú tener un porqué claro y definido. Cuando yo comencé a tener dificultades y yo decía, bueno, ¿por qué no me está saliendo esto? Era porque yo no tenía claro mi porqué. Y esto tan sencillo era una limitante en mí. Yo no tenía un porqué propio. Ustedes saben que a veces vamos a las actividades, a los eventos, a los escenarios que nos presentan nuestro socio comercial y llegan diamantes y llegan oros, como escuchamos esta noche a Lupita que nos habló desde su experiencia y comenzamos a copiar como el porqué de otra persona. Ay, me gustó es la historia de éxito de esta persona, yo voy a asumir su porqué. Y entonces como que copiamos el porqué de otros y no tenemos un porqué propio. Yo pude notar que en mi experiencia yo no tenía un porqué claro y definido.
Y al yo no tener un porqué propio, yo había usurpado el porqué de otras personas. Y yo decía, este es mi porqué. Y iba a otro evento y venía otro diamante y hablaba y decía, qué bonito, este es mi porqué. Pero yo no estaba claro en mi porqué. Por eso no podía construir sostenidamente. Porque cuando tú no tienes tu porqué claro y definido, la razón de tu existencia, yo no podía vivir el segundo proceso, que es lo que le pasa a muchas personas, que es el proceso de la transformación. ¿Cómo yo iba a poder transformarme si yo no estaba claro de lo que yo quería? Ahí fue cuando yo comprendí la importancia de superar las derrotas de una manera distinta. Porque las derrotas tienen la tendencia a desanimarnos, porque vivimos en el programa de éxito y recompensa, fracaso y castigo. Entonces, si yo no tenía los resultados, estaba mal. Si yo no tenía los resultados, este negocio no funcionaba. Si yo no tenía los resultados, me castigaba a mí mismo. Yo pude entender que en mi proceso de transformación yo tenía que aprender a ver la derrota no como algo que hice incorrecto, sino la manera para fortalecer mi carácter, para hacerme más fuerte en mis decisiones, para ser más consistente. Entonces, las derrotas tomaron para mí un sentido diferente. Cuando yo aprendí a vivir esa transformación, entonces mi vida comenzó a cambiar. Había que pagar un precio. Tú tienes que pagar un precio. Yo he pagado un precio. Todos tenemos que pagar un precio y nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que nos exige el precio que tenemos que pagar. Es muy bonito uno pretender vivir los beneficios que esta industria nos ofrece sin pagar el precio para ello. Entonces yo tuve que aprender a pagar el precio. El precio, en el caso mío en particular, fue una batalla con mis creencias. Fue una batalla con mi acondicionamiento. Fue una batalla con la óptica, como yo veía al humano y como veía los negocios. Esa batalla fue muy grande porque yo tuve que dejar de ser quien yo era para convertirme en alguien que yo no conocía, que era mi verdadero yo interior. Y entonces fue cuando yo comencé el tercer punto, que es el proceso de la conciencia. Fue cuando yo pude comprender que dentro del ser humano, que dentro de mí y que dentro de ti hay una capacidad impresionante para tú dirigir tu propia vida. Que tú no tienes limitante, que yo no tenía limitante, que el ser humano no tiene que actuar como un robot, que el ser humano tiene capacidad de tomar decisiones, tiene poder de análisis, tiene poder de discernir, tiene poder de reestructurar. Y entonces yo me di la oportunidad de comenzar a trabajar con esa persona tan importante en la construcción de mi negocio, que era conmigo mismo. El mercadeo en red existe para un tipo de persona. Y tiene unos resultados impresionantes las personas que desarrollan las habilidades de ese ser humano tan distinto y tan diferente que requiere esta industria. Por eso es que hay personas que entran en el mercadeo en red y no tienen los resultados. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de cambiar. Porque no tienen la capacidad de ser enseñable, porque no tienen la capacidad de sentarse a escuchar a aquellas personas que ya vivieron el proceso, que ya han llegado al lugar donde tú quieres estar. A veces estamos tan desesperados y queremos hacerlo tanto en base a nuestra percepción. Qué triste es cuando lo queremos hacer en base a nuestra percepción, porque si yo lo hubiera hecho en base a mi percepción, no lo hubiera logrado, porque mi percepción era errónea. Yo tuve que pasar por un proceso de cambio, tuve que desarrollar la facultad de poder cambiar, de poderle darle un rumbo diferente a mi vida, de poderme encontrar conmigo mismo, de cambiar, de entender que si yo cambiaba mi forma de ser, tal vez yo podría influenciar en cambiar el futuro de otras personas. Cuando yo entendí y comprendí la filosofía de Gano Excel me enseñó a ser un idealista. Yo me considero un idealista. Yo he aprendido a vivir un proceso de trascendencia. Esta industria me ha cambiado. Esta industria ha transformado mi vida. La filosofía de Gano Excel ha cambiado mi visión. Me ha enseñado a ser un humano más humanizado. Me ha enseñado a construir.
Y yo te invito en esta tarde, que esta noche para algunos, ahí donde tú estás, que tú te des la oportunidad, yo me la di. Yo te invito a que tú te des la oportunidad de construir un nuevo sistema de creencias, un nuevo sistema de pensamientos, que tú puedas plantearte una nueva realidad y que tú puedas entender que es importante tú aprender a sembrar, que fue lo que a mí me impactó muchísimo. Aprender a sembrar, es importante que tú aprendas a sembrar una esperanza de posibilidad en la vida de las personas. Mi negocio hubo un tiempo que no crecía. Mi negocio hubo un tiempo que se estancó. Cuando yo quería hacerlo a mi manera, cuando yo quería hacerlo en base a mi percepción, cuando yo quería hacerlo de la forma que yo entendía. Cuando yo pude dejar todas mis creencias a un lado y brindarme la oportunidad de ser enseñado y brindarme la oportunidad de ser guiado por las personas que estaban y que habían vivido los resultados. Aquellas personas que habían llegado hasta donde yo quería llegar se convirtieron en mis ideales y se convirtieron en mi punto de enfoque. Y yo estaba pendiente a ellos y estaba siempre anotando y estaba siempre escribiendo y aprendí a escuchar y aprendí a poner en práctica lo aprendido y aprendí a deshacerme de mi propio yo, fíjense, a deshacerme de mis creencias. Todo lo que yo conocía del mundo empresarial, yo lo tiré a un lado para poder ser nutrido, para poder llenarme de una información que me permitiera crecer en esta industria. Ahí fue donde yo comencé a visualizar un nuevo mañana. Ahí fue donde yo comencé a romper mis barreras. Ahí fue donde yo comencé a construir un comportamiento completamente diferente. Ahí fue cuando yo aprendí a amar a la gente, cuando yo aprendí a amar al ser humano, cuando yo aprendí que cada persona que llegaba al negocio llegaba con una esperanza y que mi responsabilidad era venderle esa información, grabar en su mente la posibilidad de que esa esperanza se hiciera una realidad. Y cuando yo comencé a vivir eso y comencé a transformar mi vida y se comenzó a transformar mi familia como una consecuencia lógica, no sé qué pasó, la fuerza de la energía, mi negocio comenzó a crecer. Cuando yo comencé desde mi esencia a vivir una experiencia de servicio, cuando yo comencé a entender que sembrar una esperanza en la vida de una persona es más grande que el dinero y que GanoExcel es mucho más que el dinero. GanoExcel es sembrar una esperanza, una filosofía, una realización personal. Eso fue lo que cambió mi vida. Yo te invito en esta noche para que ahí donde tú estés, tú puedas tomar decisiones y que tú puedas entender que el tú vivir ese estilo de vida que tú deseas es posible. Hoy en día, ya para terminar, te puedo mencionar que yo no corro detrás de un sueño, yo vivo el sueño. Hoy yo te puedo decir que cuando yo comencé en GanoExcel, visualicé en un futuro el poderme retirar y vivir de este negocio en automático. Hoy te puedo decir que yo vivo retirado y que yo vivo de este negocio en automático. Hace un tiempo atrás yo pensaba tener un estilo de vida distinto. Hoy te puedo decir que yo vivo un estilo de vida distinto. Y si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Es cuestión de nosotros comenzar a analizarnos, vivir esas experiencias de transformación. Yo no sé qué cambio tú tengas que hacer. Yo no sé si te mueve la convicción o si te mueve la emoción. En el caso mío me movió la convicción. Y yo pude, a través de esta industria, a través de la oportunidad que me brinde GanoExcel, yo pude encontrar un encuentro con mi verdadero yo. Yo pude tener un encuentro con un proceso de transformación que me hizo un mejor ser humano. Y yo te puedo decir que vivo un proceso de conciencia clara de cuál es mi rol y cuál es mi función para juntos, con esta oportunidad, hacer un mundo diferente. Yo no lo puedo hacer, muchos de los que estamos aquí solo no lo podemos hacer, pero tú, si te unes a nosotros, podemos hacer de GanoExcel la alternativa para resolver muchos de los problemas socioeconómicos que tenemos en nuestros países. Así que, Iris, te devuelvo el escenario. Gracias por estar con nosotros.